En una noche cualquiera, en la cocina silenciosa de una mansión, una humilde cocinera guardaba con cuidado un pequeño regalo destinado a su hijo. Creía que nadie la veía, hasta que el millonario apareció en la puerta. Lo que ocurrió después no fue un reproche, sino un gesto inesperado que transformó por completo sus vidas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una mansión imponente de Madrid, un millonario vivía rodeado de lujos, pero sin calor humano. Mientras la ciudad celebraba la llegada de la primavera, dentro de la casa reinaba un silencio frío. El bullicio de las terrazas en los barrios cercanos, las voces de los niños que jugaban al balón en la plaza, y el aroma a castañas asadas en las esquinas, parecían pertenecer a otro mundo, uno lejano que no tocaba la vida de don Esteban Herrera. Él, sentado en un comedor demasiado grande para un solo hombre, se limitaba a observar cómo el reloj de pared marcaba las 9:30, la hora en que siempre cenaba solo. La mesa estaba dispuesta con precisión. Mantel de lino, copas de cristal, una botella de Rioja recién abierta. Sin embargo, la comida apenas le despertaba interés. Frente a él había un plato de sopa caliente, un filete perfectamente sellado y un trozo de pan crujiente. Probó un sorbo de vino, cortó un bocado de carne, pero pronto dejó los cubiertos a un lado. La riqueza se desplegaba en cada detalle, pero a su alrededor, el aire estaba impregnado de una soledad espesa. Desde la cocina, Mariana López seguía sus movimientos con discreción. No era la primera vez que lo veía cenar de esa manera. En silencio, sin apuro, pero también sin disfrutar. Ella, con sus 32 años, acostumbrada a sacar adelante a su hijo Mateo sola, comprendía lo que era luchar por cada pedazo de pan. Por eso, presenciar tanta abundancia desperdiciada le removía el alma, aunque se guardaba muy bien de mostrarlo. Cuando terminó el servicio, recogió los platos en silencio, evitando hacer ruido con la loza. Guardó las sobras en recipientes, como lo hacía siempre. No para ella, sino pensando en llevar un pequeño trozo de pan o un poco de guiso para Mateo. Entre las ollas y los cacharros, escondido detrás de un tarro de harina, había un pequeño frasco de cristal donde iba guardando monedas. Era su secreto, su tesoro humilde. Aquella noche, mientras limpiaba la mesa, abrió el frasco y dejó caer unas cuantas monedas que había ahorrado. Apenas resonaron en el fondo, unas pocas de cobre y alguna de plata. Mariana suspiró, consciente de que todavía no alcanzaba para lo que soñaba darle a su hijo. El silencio en la cocina era roto solo por el goteo de la lluvia suave que repiqueteaba en los cristales. Mariana se detuvo un instante. Apoyó las manos en el mármol y cerró los ojos. La imagen de Mateo, con sus zapatillas desgastadas y su sonrisa llena de ilusión, apareció en su mente. Se mordió el labio para no llorar, pero una lágrima solitaria le rodó por la mejilla. La secó rápidamente con el delantal, sin imaginar que aquel gesto de fragilidad iba a ser visto muy pronto. Mientras tanto, don Esteban subía a su despacho. El pasillo largo y silencioso lo recibía con los ecos de sus pasos. Se detuvo un segundo ante un cuadro antiguo. La pintura de un paisaje castellano, que había comprado hacía años, cuando todavía compartía la vida con su esposa. Siguió adelante y se encerró en la penumbra del despacho, acompañado únicamente por una lámpara de escritorio y una estantería llena de libros de derecho y economía que ya casi nunca abría. Se dejó caer en el sillón de cuero, encendió un cigarro que apenas probó y se quedó mirando por la ventana. Desde allí veía las luces de Madrid brillando a lo lejos, como un recuerdo de un mundo que se le escapaba entre los dedos. Se preguntó, sin decirlo en voz alta, si toda aquella riqueza servía de algo, cuando no tenía a nadie con quien compartirla. En la cocina, Mariana terminaba de guardar todo, con movimientos meticulosos, como quien quiere dejar todo en orden antes de partir. Su delantal todavía conservaba el aroma del guiso,
y sus manos estaban cansadas de fregar, pero en su mirada brillaba una determinación serena. Esa fuerza que solo tienen las madres que, aunque no tengan casi nada, se las ingenian para darlo todo. Lo que don Esteban ignoraba era que ese frasco de monedas escondía una verdad capaz de remover su corazón. La orden secreta de don Esteban al mayordomo había sembrado intriga. Aquella noche, cuando regresó de una reunión, el millonario decidió cambiar la rutina y pasó por la cocina sin avisar. Mariana estaba de pie junto a la mesa de mármol, con el frasco de monedas abierto y las manos temblorosas mientras contaba el poco dinero que había logrado reunir. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba sus ojos humedecidos, y en ese instante él la sorprendió. «¿Qué está haciendo con eso?», preguntó con voz seca, más por hábito que por verdadera sospecha. Mariana dio un respingo. Trató de cubrir el frasco con el delantal y respondió con un hilo de voz. «Nada, señor. Solo estaba ordenando». Don Esteban la observó con frialdad. Estaba acostumbrado a la disciplina y a que nadie ocultara nada en su casa. Dio unos pasos hacia ella y señaló el frasco. «¿Ordenando? No me lo parece. ¿Está guardando dinero aquí?». Ella bajó la cabeza, intentando mantener la compostura. Durante unos segundos luchó contra las lágrimas, pero la presión pudo más. Soltó un suspiro entrecortado y se sinceró. Es para el cumpleaños de mi hijo, Mateo. Quería comprarle un balón de fútbol, pero no me alcanza». El silencio se hizo espeso. Don Esteban, acostumbrado a enfrentarse a empresarios y banqueros, se quedó sin palabras ante una confesión tan simple. Miró el frasco, luego a Mariana, y por primera vez en mucho tiempo sintió un nudo en la garganta. Ella intentó recomponerse, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Discúlpeme, señor. No quería que lo supiera. No he tomado nada de aquí. Todo es de mis horas extras y de lo poco que me queda a fin de mes. Solo quería darle una pequeña alegría». Don Esteban asintió con un leve gesto. No dudaba de su honestidad, pero no sabía cómo reaccionar. Acostumbrado a vivir en un mundo donde los problemas se resolvían con cheques y contratos, aquella verdad tan humana lo descolocaba. Se aclaró la garganta y, sin decir más, salió de la cocina con pasos lentos. Mariana quedó sola, avergonzada por haberse mostrado vulnerable, temiendo que aquella sinceridad pudiera costarle el empleo. Cerró el frasco con fuerza y lo guardó en su escondite, rezando en silencio porque su jefe olvidara lo ocurrido. En la penumbra de su despacho, don Esteban se dejó caer en el sillón de cuero. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una vieja caja de madera. Dentro, cuidadosamente guardada, había una fotografía de su hija cuando tenía la edad de Mateo. Sonreía con la misma inocencia, con los mismos ojos que parecían iluminar el mundo. Al contemplarla, un recuerdo doloroso lo atravesó como un rayo. La pérdida, la soledad, la certeza de que ningún lujo había conseguido llenar ese vacío. Se llevó la mano a la frente, intentando apartar las imágenes. Cerró la caja de golpe, pero ya era tarde. La imagen de la cocinera, luchando por darle a su hijo un simple balón, se había incrustado en su memoria. Esa noche apenas pudo dormir. Caminó de un lado a otro en el despacho, encendiendo un cigarro tras otro, preguntándose si la riqueza que acumulaba servía de algo cuando no podía aliviar el dolor ajeno. La confesión de Mariana había roto la barrera entre jefe y empleada, y sin que él mismo lo supiera, había abierto una grieta en la coraza que llevaba años construyendo. Esa noche, en la soledad de su despacho, don Esteban miró una vieja foto de su hija, y por primera vez en años sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Mariana seguían resonando en la mente de don Esteban. «No me alcanza». Desde aquella noche en la cocina, el millonario no había podido apartar la imagen de la mujer con lágrimas en los ojos y aquel frasco de monedas que apenas contenía unas pocas piezas de cobre. Durante días,
La escena lo perseguía como un eco, y aunque intentaba refugiarse en sus negocios, en las reuniones y en los números de su agenda, al llegar la noche volvía a sentir el mismo nudo en la garganta. El día del cumpleaños de Mateo amaneció con un cielo claro de primavera. En las calles de Madrid, las terrazas comenzaban a llenarse de familias, y en los puestos callejeros se ofrecían flores y dulces típicos. Mariana se levantó antes del alba. Como siempre, preparó un desayuno sencillo: pan tostado, un poco de leche y una camiseta del Real Madrid que una vecina le había regalado, cuidadosamente doblada dentro de un papel. Cuando se la entregó a su hijo, su voz estaba cargada de ternura. «Feliz cumpleaños, cariño. No es mucho, pero es con todo mi corazón». Mateo, con sus 8 años y la inocencia intacta, abrió el paquete y al ver la camiseta sus ojos brillaron. Se lanzó a abrazar a su madre con fuerza. «Es perfecta, mamá. Algún día jugaré en el Bernabéu con esta camiseta». Ella sonrió, acariciándole el cabello, aunque en su interior sentía la punzada de la culpa. Sabía que lo que él más deseaba era un balón nuevo, y no había podido conseguirlo. Esa tarde lo llevó al parque cercano a Plaza de Castilla, un lugar siempre bullicioso. Los bancos ocupados por ancianos charlando, las madres vigilando a sus pequeños, y los vendedores ambulantes ofreciendo helados, refrescos y bolsas de churros recién hechos. El aire olía a flores de azahar, mezclado con el humo de los coches que pasaban. Mateo corría feliz con su viejo balón, gastado y desinflado en algunas costuras. Lo pateaba con ilusión, imitando a sus ídolos, mientras su madre lo observaba desde un banco. Mariana llevaba una pequeña bolsa de papel con churros, pensando dárselos como merienda después del juego, como un pequeño lujo en un día especial. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la plaza, un coche negro permanecía estacionado. Tras el cristal ligeramente entintado, don Esteban observaba en silencio. No estaba allí por casualidad. Había decidido seguirlos después de enterarse de que era el cumpleaños del niño. Desde el asiento trasero, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, contemplaba cada movimiento de Mateo. El niño jugaba con otros pequeños, pero pronto su balón quedó relegado. Los demás tenían pelotas nuevas, de colores vivos, y lo invitaron a unirse a su partido. Mateo aceptó encantado y corrió detrás de ellos. Pero cuando el juego terminó, cada cual recogió su balón reluciente y se marchó. Él volvió a buscar el suyo, que había quedado a un lado, opaco y desgastado. Lo levantó, y para no entristecer a su madre sonrió. «No pasa nada, mamá», dijo mientras mordía un churro que ella le ofrecía. «Algún día tendré uno como el de ellos». Mariana lo abrazó fuerte, disimulando las lágrimas. Le acarició la cara con ternura y pensó en lo injusta que era la vida, en cómo un simple balón podía convertirse en un sueño inalcanzable. Dentro del coche, don Esteban apretó los puños. La escena le golpeó con fuerza. Recordó a su hija, pequeña, con la misma sonrisa luminosa, y esa misma frase de resignación que solía repetir: «No pasa nada, papá». Un escalofrío recorrió su espalda. Era como si el pasado hubiera vuelto a tocar su puerta en forma de aquel niño desconocido. Se reclinó en el asiento, incapaz de apartar la vista de Mateo. Sintió que algo se removía dentro de él, un dolor antiguo que comenzaba a transformarse en una necesidad de actuar. No podía seguir siendo un espectador. La vida le estaba mostrando un espejo y una oportunidad que no podía dejar escapar. Cuando la tarde caía y las luces de la plaza comenzaban a encenderse, Mariana tomó la mano de su hijo y se lo llevó a casa. El coche negro arrancó despacio detrás de ellos, manteniendo distancia. En su interior, don Esteban respiraba hondo, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y determinación. Al llegar a la mansión, llamó discretamente a su mayordomo. Su voz, firme pero cargada de emoción, rompió el silencio de los pasillos.
Prepara todo. Será una sorpresa. La orden secreta de don Esteban había comenzado a tomar forma. Desde temprano aquella mañana, la mansión se convirtió en un escenario de actividad inusual. Los jardines, normalmente silenciosos, se llenaron de empleados entrando y saliendo con cajas de colores, bolsas de globos y guirnaldas. El mayordomo, un hombre serio y meticuloso, recibía las instrucciones con gesto incrédulo pero obediente. Decóralo todo, pero con discreción. Que nadie se entere hasta que yo lo diga. El salón principal, amplio y solemne, fue transformándose poco a poco. Las lámparas de cristal reflejaban destellos en los globos blancos y azules que colgaban del techo, sobre una mesa larga, donde solían servirse cenas formales. Se colocaron serpentinas y un mantel con dibujos infantiles. En el centro, una tarta de nata con fresas frescas esperaba bajo una campana de cristal, con velas listas para encenderse. Al lado, descansaba un balón nuevo, brillante, con las firmas impresas de jugadores del Real Madrid. Como si se tratara de un amuleto de sueños. Los empleados, acostumbrados a la seriedad del patrón, no dejaban de mirarse unos a otros con asombro. Nadie recordaba haber visto algo parecido dentro de aquellas paredes. Uno de los jardineros, mientras colgaba una guirnalda, murmuró: «Nunca pensé que veríamos al señor Herrera haciendo esto». La doncella más joven soltó una risita nerviosa y respondió: «Parece otro hombre». Mientras tanto, Mariana continuaba con sus tareas en la cocina, completamente ajena a lo que ocurría en el salón. Preparaba un guiso de lentejas, pensando en terminar pronto para ir a buscar a Mateo al colegio. En su delantal todavía quedaban rastros de harina de la masa que había amasado esa mañana. Para ella, aquel día era igual que los demás. Trabajo duro. El corazón dividido entre la cocina y la preocupación constante por su hijo. Don Esteban bajó al salón a supervisar. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, observando cada detalle. Cuando vio el balón sobre la mesa, se detuvo un instante. Lo tomó entre sus manos. Lo giró lentamente y, sin darse cuenta, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Hacía años que no sonreía de esa manera. «Todo debe estar listo antes de las 8», ordenó en voz baja. «Nadie le dice nada a Mariana. Quiero ver su cara cuando entre con el niño». El mayordomo asintió con solemnidad, aunque en sus ojos brillaba cierta complicidad. Él había servido a la familia Herrera durante décadas, y sabía que algo profundo estaba cambiando en su patrón. Fuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer de primavera. El aire traía consigo el aroma de las flores recién abiertas en los jardines, y con él una sensación de renacimiento. La mansión, antes fría, empezaba a latir con una calidez inesperada. En la cocina, Mariana guardaba el guiso en una olla y se limpiaba las manos en el delantal. Revisó el reloj de pared. Faltaba poco para recoger a Mateo. Con el cansancio reflejado en su rostro, se persignó suavemente, como hacía cada día antes de salir, y pensó en cómo lograría hacer que su hijo tuviera al menos una merienda especial aquella noche. En el salón, don Esteban miró el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, herencia de su padre. El segundero avanzaba con calma, pero en su interior el tiempo parecía apresurarse. Sentía un leve temblor en las manos, una mezcla de nervios y expectativa que hacía años no experimentaba. Respiró hondo, y mientras se ajustaba la chaqueta, murmuró para sí mismo: «Ya casi llegan. Espero que no me equivoque». El salón estaba a oscuras, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba entre las cortinas cerradas. La puerta principal se abrió con un leve chirrido, y Mariana entró tomada de la mano de Mateo. Venían cansados después de un día largo. Ella tras sus horas en la cocina, él tras la escuela y un rato jugando en el parque.
El niño miraba con curiosidad a su alrededor, sorprendido de que su madre lo llevara al salón principal de la mansión, un lugar donde normalmente no tenía permitido entrar. Don Esteban estaba allí, esperando con un gesto enigmático. Se inclinó hacia ellos con una amabilidad que descolocó a Mariana. «Pasen, por favor», dijo, señalando el centro de la sala. Ella frunció el ceño, desconfiada. No entendía por qué los había convocado allí. Tomó con más fuerza la mano de su hijo, como protegiéndolo, y avanzó unos pasos. Mateo, ajeno a la tensión, observaba todo con ojos brillantes, preguntándose qué estaba sucediendo. De repente, las luces se encendieron de golpe y una explosión de colores llenó el ambiente. Globos colgaban del techo. Guirnaldas adornaban las paredes y en el centro de la mesa brillaba una tarta de fresas con velas encendidas. Los empleados, ocultos tras las cortinas, aparecieron de pronto y gritaron al unísono: «¡Feliz cumpleaños, Mateo!». El niño se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de procesar lo que veía. Luego, con una sonrisa inmensa, corrió hacia la mesa. Sus ojos se clavaron en el balón nuevo, brillante, que descansaba junto a la tarta. Lo tomó entre sus brazos como si fuese un tesoro y lo abrazó fuerte, incapaz de contener la emoción. «¡Mamá, míralo! ¡Un balón de verdad!», gritó, saltando de alegría. Mariana lo observaba con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que estaba presenciando. Se volvió hacia don Esteban, con la voz quebrada. «Señor, ¿por qué hace todo esto por nosotros?». Don Esteban, por primera vez en años, no tuvo respuestas preparadas ni frases de protocolo. Se limitó a sonreír, conmovido, y levantó una mano para invitar a Mariana a acercarse. Ella lo hizo con cautela, todavía incrédula, mientras Mateo daba vueltas con el balón en brazos. Los empleados aplaudían suavemente, contagiados por la felicidad del niño. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Aquella mansión, siempre tan rígida y silenciosa, vibraba ahora con una alegría inesperada. Mateo sopló las velas con fuerza mientras todos cantaban «Cumpleaños feliz» con acento madrileño. El eco de las voces rebotaba en las paredes de mármol, transformando la solemnidad en calidez. Cuando terminó, el niño se giró hacia don Esteban. Corrió hacia él y, sin dudar, lo abrazó con todas sus fuerzas. «Gracias, tío», dijo con espontaneidad. El corazón del millonario se detuvo un instante. Esa palabra sencilla, «tío», derrumbó las murallas que había construido durante años. Sintió un nudo en la garganta. Los ojos se le humedecieron, y aunque trató de contenerse, una lágrima escapó. Mariana presenció la escena en silencio, con la mano sobre el pecho. Nunca había visto a su jefe de esa manera. En ese momento comprendió que detrás de la dureza de don Esteban había un hombre marcado por la pérdida, que tal vez necesitaba tanto como su hijo un poco de cariño. El resto de la velada se desarrolló en un ambiente casi mágico. Los empleados compartieron trozos de tarta. Mateo hizo trucos con el balón y la mansión, antes fría, se llenó de risas. Don Esteban permanecía cerca del niño, escuchando sus historias de la escuela, sus sueños de jugar en el Bernabéu, y cada palabra le recordaba a su hija perdida. Sin embargo, lejos de entristecerlo, esa similitud lo reconfortaba, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad para redimirse. Mariana se acercó al millonario, todavía con lágrimas en los ojos, y susurró con voz emocionada: «No sé cómo agradecerle esto. Mi hijo jamás olvidará este día». Él la miró fijamente y respondió con calma: «Yo tampoco lo olvidaré». El niño volvió a saltar en sus brazos, riendo, sin darse cuenta de que aquella noche había marcado un antes y un después en la vida de todos. Mariana, con lágrimas en los ojos, susurra: «Señor, ¿por qué hace todo esto por nosotros?».
La pregunta de Mariana quedó flotando en el aire, esperando una respuesta sincera. El eco de la palabra «tío» todavía resonaba en el salón, iluminado por las velas y las risas. Don Esteban miró al niño que aún sostenía el balón nuevo contra el pecho, como si no quisiera soltarlo jamás. Sus ojos, húmedos, se desviaron hacia Mariana. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Respiró hondo y se acercó despacio. La seriedad habitual en su rostro había dado paso a una vulnerabilidad inesperada. «Porque yo también tuve una hija», dijo con voz baja, apenas un susurro. «Y la perdí demasiado pronto». Mariana lo miró sorprendida. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo, pero prefirió guardar silencio para escuchar. «Desde entonces, esta casa se volvió un mausoleo», continuó él. «Todo lo que construí, todos los millones, nada llenó ese vacío. Y hoy se detuvo, luchando contra la emoción. Hoy ese niño me ha recordado que aún puedo sentir». Mateo, sin entender del todo, levantó la cabeza y lo miró con inocencia. «¿Vendrás a verme jugar al parque, tío?». La sala quedó en silencio. Los empleados observaban discretamente, conmovidos. Don Esteban se inclinó hacia el niño y le acarició el cabello. «Claro que sí, Mateo. No me perderé ningún partido», respondió, dejando escapar una sonrisa sincera. Mariana se cubrió la boca con una mano, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. En ese instante comprendió que la vida le estaba ofreciendo un regalo que nunca había esperado. Alguien dispuesto a cuidar de su hijo como si fuera suyo. La cena continuó en un ambiente cálido. Los empleados, liberados de la rigidez habitual, se sentaron alrededor de la mesa. Había risas, brindis, trozos de tarta repartidos en platos sencillos. Mariana se sorprendía de ver cómo el patrón, siempre distante, compartía anécdotas y escuchaba a los demás con atención. Al final de la velada, cuando los invitados se retiraban y solo quedaban ellos tres, don Esteban levantó su copa de vino y declaró con solemnidad: «Desde hoy, esta casa también es la vuestra. No quiero volver a cenar solo nunca más». Mateo aplaudió y Mariana, emocionada, asintió sin poder pronunciar palabra. En el corazón de ambos, aquella frase había sellado un nuevo comienzo. Fuera, la noche madrileña brillaba con miles de luces. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el rumor lejano de la ciudad. Dentro, en cambio, la mansión ya no era fría ni silenciosa. Estaba llena de vida. Mariana y Esteban recogieron juntos la mesa, gesto que él jamás habría imaginado hacer. Mateo correteaba aún con el balón, riendo a carcajadas. En cada rincón flotaba la sensación de que el hogar, tantas veces buscado en vano, por fin había sido encontrado. Mientras las velas se consumían lentamente, Mateo volvió a insistir: «¿Vendrás a verme jugar al parque, tío?». Y esta vez, con una sonrisa serena y lágrimas brillando en los ojos, Esteban respondió: «Sí, Mateo, estaré allí». Aplaudiendo como el primero. En la quietud de aquella casa que durante tantos años fue un lugar sombrío, los ecos de las risas recientes parecían desafiar al tiempo. Don Esteban había pasado gran parte de su vida entre paredes adornadas con obras de arte y mesas interminables, siempre solo, siempre distante. Pero aquel día, en la celebración improvisada de un cumpleaños infantil, algo cambió para siempre. La palabra tío, dicha con la espontaneidad de un niño, se convirtió en un puente hacia todo lo que había perdido y todo lo que aún podía recuperar. Y ustedes, queridos oyentes, si sienten que esta historia les ha emocionado, escriban en los comentarios un 1. Si piensan que podría mejorarse o desean compartir una sugerencia, dejen un 0. La imagen de Mateo abrazando el balón nuevo, tan simple y tan profunda a la vez, encendió en Esteban la memoria de su hija ausente. Esa chispa, nacida de la inocencia, derribó la muralla de hielo que había construido a lo largo de los años. Mariana,
con su fortaleza silenciosa de madre soltera, se convirtió en testigo de un renacimiento que nadie hubiera imaginado, el de un hombre acostumbrado a esconder sus emociones tras la coraza de la riqueza. Así, lo que parecía un gesto pasajero organizar una fiesta de cumpleaños, se transformó en una oportunidad para redescubrir lo esencial. El calor humano, el valor de la familia, la necesidad de reparar lo roto y de dar un paso hacia la reconciliación consigo mismo. Este relato nos recuerda que la vida, a pesar de sus pérdidas y sus ausencias, siempre ofrece una segunda oportunidad. El amor, cuando se da sin condiciones, tiene el poder de cambiar destinos. La bondad, aunque parezca pequeña, deja huellas que trascienden el tiempo. Todos merecemos un lugar donde sentirnos amados, donde el pan compartido tenga más sabor que un banquete en soledad. Y es que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en títulos honoríficos, sino en la capacidad de tender la mano y de decir, estoy aquí para ti. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana en medio de la noche, un simple acto de generosidad puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la existencia. Deténganse un momento y piensen. ¿Cuándo fue la última vez que ofrecieron un gesto sincero a alguien sin esperar nada a cambio? Puede ser una palabra amable, una visita inesperada, una mirada que reconforta. Tal vez, como en esta historia, ese gesto sencillo se convierta en el punto de inflexión que cambia una vida entera. A veces creemos que los grandes cambios requieren sacrificios enormes, cuando en realidad nacen de lo más pequeño, de escuchar, de acompañar, de reconocer la dignidad del otro. La historia de Don Esteban, Mariana y Mateo nos enseña que nunca es tarde para reconciliarnos con el pasado y construir un presente distinto. Para quienes escuchan estas palabras, quizá mayores, quizá cargados de recuerdos y nostalgias, sepan que el tiempo no borra la posibilidad de empezar de nuevo. Al contrario, nos brinda la sabiduría para valorar lo esencial. Si este relato ha tocado su alma, compártanlo con alguien a quien quieran. Puede que así, juntos, recordemos que la familia se construye no solo con lazos de sangre, sino con gestos de amor compartido. Porque, al final, lo único que permanece en nuestra memoria no son los lujos ni las cifras, sino las huellas de ternura que dejamos en el corazón de los demás.